Rafael Cuesta, periodista mediocre y vendido a la derecha neoliberal, difamaba a diestra y siniestra a nuestro compañero Andrés Arauz, acusando de corrupción. Pero resulta que su hermanito ex asesor del nefasto gobierno de Lenín Moreno, Santiago Cuesta, también estaría involucrado en soborno de Petroecuador. Que alguien le diga al periodista mediocre que se pronuncie sobre este tema. Santiago Cuesta también estaría involucrado en sobornos de Petroecuador. El ex asesor de Lenín Moreno fue mencionado en varias conversaciones de Raúl de la Torre y accionistas de No Limit. José Luis de la Paz, socio principal de la empresa No Limit, entregó a la justicia de Estados Unidos varias grabaciones telefónicas, en las cuales se evidenciaba el esquema de sobornos que debía cancelar esta empresa, para acceder a pagos y contratos con Petroecuador. Según esta evidencia, la estructura para el pago de coimas era dirigida desde el Palacio de Carondelet, con la participación de dos hombres muy cercanos al presidente Moreno, Santiago Cuesta y José Augusto Briones. Luego, se habría canalizado por las empresas públicas y la Contraloría General del Estado para desvanecer glosas y entregar contratos a las empresas que pagaban coimas. En una conversación telefónica, que fue grabada por José Luis de la Paz, se escucha a Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi, pedir el pago de un soborno para entregar un pago desde Petroecuador. En esa charla, se nombra a Santiago y habría sido grabada a inicios del 2019. Recién me entero y te cuento ahorita, que Santiago también lleva parte de esta transferencia. De la Torre se habría reunido con José Augusto Briones, quien era secretario general de la presidencia y uno de los 9 detenidos, dentro del caso Las Torres. En esa conversación también se hace alusión a Santiago, aunque no precisa su apellido, se podría relacionar con el de Santiago Cuesta, quien fue consejero del presidente Lenín Moreno y cuya casa se allanó en el operativo inicial del proceso penal. Incluso, Raúl de la Torre explica que Santiago estaba cansado de la inoperancia y la hipocresía de Pablo Flores, de quien dice que debido a su alcoholismo la mayoría de tiempo estaba borracho. La noche de este jueves 22 de abril, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo y denominado Ley de Defensa de la Dolarización. Esta normativa obtuvo 84 votos a favor, 41 en contra, 1 en blanco y 7 abstenciones. En la sesión 793 del Pleno de la Asamblea Nacional se dio paso a la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo que propone reformas al Código Monetario y Financiero, la existencia de una Junta de Política y Regulación Monetaria y una Junta de Política y Regulación Financiera, cada una con gobernanza y estructura propia de manera técnica e independiente. Esta normativa fue duramente cuestionada por varios expertos económicos, ya que con su aprobación se eliminaría el tope a las tasas de interés que tienen los bancos y también a las comisiones que cobran por usar sus servicios, según advirtieron expertos económicos. De la misma manera, Andrés Arauz, ex candidato presidencial, alertó que con esta ley se estaría diseñando una nueva crisis financiera para el país, debido a que esta normativa no defiende la dolarización, sino que permitiría que los dólares salgan del país sin ningún control o regulación. Por su parte, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, se pronunció en Twitter sobre la aprobación de la ley y dijo que se ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización. Que Mauricio Pozo, que es el ministro de Finanzas del actual gobierno y que podría ser, de paso, uno de los cuadros que repita como funcionario del nuevo gobierno, defienda este proyecto de ley no es nuevo. De hecho, él ha estado en gobiernos como el de Lucio Gutiérrez, en donde también se aplicaron políticas neoliberales, tal cual está sucediendo hoy día con el gobierno de Lenín Moreno. No me sorprendería que los relatos a partir de la aprobación de esta ley, de los opinadores y de tales, digamos, sean una réplica o se conviertan en portavoces de el discurso de personajes como Mauricio Pozo, como el mismo Alberto Dajic, que durante el gobierno de Durán Ballén, donde fue su vicepresidente y donde fue quien lideró el Frente Económico, impulsó la aprobación de leyes más o menos parecidas a esta, en donde daba muchísima flexibilidad, amplitud
y campo de movilidad de la banca privada y del sector privado en general, y que después dieron lugar a una catástrofe que fue lo sucedido durante el gobierno de Jamil Mahuad, porque lo sucedido durante el año 99 e inicios del nuevo siglo en el gobierno de Mahuad no fue únicamente responsabilidad de aquel gobierno incompetente, inepto, ineficiente e impopular demócrata cristiano, sino que fue como el culmen, o fue ya, digamos, el cierre de una serie de episodios que habían ocurrido antes y que dieron lugar a que suceda esa catástrofe que fue el feriado bancario, y que lamentablemente en este país poco a poco nos vamos olvidando, poco a poco se va yendo de nuestra memoria, y las nuevas generaciones también no van tomando conciencia de la tragedia que significó para el Ecuador aquel triste y lamentable episodio de nuestra historia. Puede sonarles exagerado lo que les voy a decir, pero creo que también a ratos hay que como hacer este tipo de ejemplos y de comparaciones, aunque también las comparaciones a ratos puedan parecer odiosas. Pero yo les planteo una pregunta a ustedes con respecto de, sobre todo, la última elección. Ya van a salir también ya me van a mandar a llorar los lacistas, me van a mandar a llorar a la llorería, por el resultado. Pero no, yo quiero hablar sobre el ejercicio de memoria que deberíamos hacer permanentemente los ecuatorianos. Es decir, en adelante creo que todo el mundo va a fijarse 10,000 veces antes de votar, porque no me gustaría a mí que a futuro el ecuatoriano elija un traidor, por ejemplo, ¿no? O alguien, o un farsante, un mentiroso que llega con un plan de gobierno todo verde y de pronto empieza a gobernar, ¿no?, con todo amarillo, ¿no es cierto? Entonces un traidor no vuelvo a elegir nunca más. De hecho, yo nunca he votado por un traidor, ¿ah? Tengo mi conciencia tranquila porque yo mi voto no le di. Pero yo ayer reflexionaba sobre, por ejemplo, lo que ha sucedido históricamente en países de la propia región, que probablemente tuvieron experiencias, digamos, no desde lo económico, vamos a algo incluso más doloroso y más sangriento, que fueron las dictaduras militares, como sucedió en Brasil, como sucedió en Argentina y como sucedió en Chile, y en Paraguay y en Uruguay. Quizás las dictaduras sobre las que más conocemos acá, las de Argentina y Chile, ¿no? Probablemente las más cercanas. Y yo me preguntaba, ¿será que en algún momento un heredero de Pinochet, un heredero de Videla en la Argentina o de Pinochet en Chile, o un ex militar identificado con la extrema derecha, con la ultraderecha, se lanza de candidato a presidente en cualquiera de estos dos países, y las sociedades chilena o argentina se olvidan de absolutamente toda su historia y deciden elegir a un representante de ese periodo y de ese proceso sangriento, genocida, fascista, asesino, criminal? Yo no me imagino a las sociedades chilenas ni argentinas eligiendo un candidato exmilitar de extrema derecha, ni a un heredero de Videla o de Pinochet. Bueno, los ecuatorianos está demostrado que tenemos una memoria bastante frágil, una memoria de mediano y corto alcance, y que también está comprobado que los grandes medios de comunicación, a pesar de lo que ocurre, digamos, en lo más inmediato y coyuntural, que cuando se hacen esas mediciones, por ejemplo, a partir de lo de octubre, donde ocultaron mucha información, la gente empezó a decir que no les creía. Bueno, no les cree, pero resulta que los grandes medios tienen una enorme influencia en la población. Porque los grandes medios durante todo este tiempo han ocultado y han evitado hablar de lo que fue el feriado bancario, por ejemplo. Y yo con esto no estoy diciendo que Guillermo Lasso sea el responsable del feriado bancario, pero es indudable que Guillermo Lasso es un banquero. Y es un banquero que durante ese feriado bancario, por las razones que sea, o porque tuvo información privilegiada, o porque es un genio de las finanzas,
su banco simplemente no quebró. La razón que sea, o es un genio de las finanzas o tuvo información privilegiada. No me voy a olvidar tampoco que el hombre fue funcionario del gobierno de Mahuad, como fue también parte del gobierno de Gutiérrez y como ha sido cogobierno y aliado permanente de Lenín Moreno. Me va a decir por qué hablas de cosas que pasaron hace tanto tiempo y por qué hablas incluso de cosas que pasaron en otros países. Bueno, porque creo que hay que aprender un poco de la historia, ¿no? Porque incluso en la vida personal uno tiene que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Y porque lo de ayer demuestra también que nuestra clase política es absolutamente ambigua, es absolutamente acomodaticia y es absolutamente blandengue cuando tiene que sostener un discurso. ¿Se acuerdan lo que dijo ayer en este espacio de noticias doña Vilma Andrade, a quien por cierto yo le guardo todo el respeto, no solo por su condición de dama, sino por su condición de persona, de ser humano, pero que ha demostrado durante el último periodo una actuación absolutamente ambigua? Ayer en este espacio de noticias, Licenia le hizo la pregunta al cierre de la entrevista, ¿no?, sobre cómo iba a votar con respecto del proyecto de ley de defensa de la dolarización, y ese es otro tema sobre el cual también hay que discutir, cómo el gobierno ha edulcorado y ha maquillado con nombres bastante llamativos, ¿no?, leyes que han resultado realmente nefastas, como la ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tuvo absolutamente nada, y que el único apoyo que tuvo fue apoyo a los empresarios para que empiecen a desechar, a despedir y a reducir los salarios a sus empleados. Ahora llamaron ley de defensa de la dolarización, pero ayer Licenia le preguntaba a Vilma Andrade del partido Izquierda Democrática, partido que además en algún momento va a tener que replantearse incluso su nombre, porque también creo que de izquierda no le queda nada y de democrática menos, cuando dicen que con los correístas no van a hablar nunca. Entonces, espíritu democrático me parece que se quedó por allá en la década de los 90 cuando gobernaba Rodrigo Borja, que él sí, desde mi punto de vista particular, era un demócrata. Pero doña Vilma Andrade dijo que ella no estaba ni a favor de la privatización, ni a favor de que se elimine el impuesto a la salida de divisas, ni a favor de que se libere la circulación de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, doña Vilma, usted ayer ha votado a favor de esta ley, y esta ley lo que facilita es precisamente todo eso, que los privados manejen y tomen el control del Banco Central del Ecuador, que probablemente se vuelvan a repetir escenas como la del 99, en donde llegamos a un momento en que el Banco Central facilitaba líneas de crédito a las grandes corporaciones financieras, a los grandes bancos, créditos que después no eran cancelados, y lo que finalmente provocó aquel salvataje, ¿no? Salvataje que no es que lo cubrió y no lo pagó el Banco Central, ojo, porque, a ver, retomemos un tramo del discurso de estos alaraquientos analistas financieros, ¿no?, que dicen que lo que quería el correísmo era mantener el Banco Central como caja chica y disponer de los ahorros, que me decían que respondió Vilma Andrade, que ella no va a apoyar leyes que apunten a la privatización o a la liberalización de la circulación de capitales. Eso dijo ayer con nosotros. ¿Y qué hizo? Votó a favor de la ley para privatizar el Banco Central. Absoluta incoherencia. Lamento mucho tener que decirlo, pero es así. Hay que reconocerlo cuando es así. Ayer Vilma Andrade se equivocó de la A a la Z, ¿no? Vamos a ver también cómo actúa el bloque de la socialdemocracia, como se autodenominan, a partir de la puesta en vigencia del nuevo periodo, tanto legislativo como ejecutivo. Ya vamos a ver qué hace la izquierda democrática, incluido Dalton Basigalupo, ¿no?, que es de la izquierda democrática, pero con un discurso absolutamente radical a favor de Lasso, votó por Lasso. La izquierda democrática en la campaña del 2017, cuando Andrés Páez fue candidato a la vicepresidencia, colgó un enorme cartel en su sede de la calle Vancouver, esa sede que es además tan emblemática de la izquierda, con la fotografía de Guillermo Lasso. Por eso digo que ese partido en algún momento va a tener que replantearse el nombre, ¿no? Porque
Creo que desde ahí también parten un poco las mentiras y los engaños a sus votantes. Pero yo les decía que ese Banco Central en el 99 fue utilizado como caja chica de los bancos. Entonces el salvataje, ojo, no lo cubrió el Banco Central, lo cubrieron todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos. Y fíjense ustedes que ahora el discurso alaraquiento de los analistas financieros, económicos, de los que están, digamos, a favor de esta tendencia de privatizar todo, de borrar de un zarpazo al Estado, de que el Estado no regule nada, de que la banca se autorregule, de que los medios se autorregulen, de que todos nos autorregulemos, ¿no? Decían, lo que pasa es que el correísmo quería utilizar el Banco Central como caja chica. ¿Para qué? Para disponer de esos recursos, para dar a los GAD, para cubrir la deuda social, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ustedes están planteando con la aprobación de esta ley, que va a entrar en vigencia ya mismo, es un escenario similar al que les acabo de mencionar, al del 99, donde el Banco Central del Ecuador no cubría las necesidades urgentes que tenía el Estado para, por ejemplo, pagar esa deuda social, invertir en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en obra pública, sino que cubrió el salvataje bancario que llegó a un monto de 8.000 millones de dólares en esa época. 8.000 millones de dólares del Banco Central del Ecuador, de todos los ecuatorianos, destinados a cubrir las mañoserías de un puñado de banqueros. Muchos de esos ahora residentes en Miami o quién sabe en dónde, ¿no? Que además no devolvieron nunca los depósitos y los ahorros a quienes perdieron durante el congelamiento de los depósitos. Recordar también que aquel gobierno de Mawad, demócrata cristiano, corriente política que ha apoyado a Guillermo Lasso durante todos estos últimos años, le mintió a los ecuatorianos diciéndoles que jamás iban a congelar los depósitos. Acuérdense ustedes de esa frase de Mawad, diciendo a todo el Ecuador en cadena nacional que jamás iban a congelar los depósitos. Mintieron, congelaron los depósitos y a muchos nunca les devolvieron. Y cuando les devolvieron polvo, porque en eso habían convertido sus ahorros, llevando el sucre a un nivel de devaluación tal que cada dólar tenía un valor de 25.000 sucres. Fue una tragedia lo que sucedió en aquella época. Esa tragedia ha sido negada durante todo este tiempo, insisto una vez más, por quienes construyen la opinión pública, por los grandes medios de comunicación que prefieren no hablar de eso. Y por eso yo les hacía la comparación, que puede resultar exagerada, ¿no? Pero a mí me parece que es muy pertinente. Entonces yo no veo a la sociedad ni argentina ni chilena eligiendo un heredero de Videla o de Pinochet, no veo a la sociedad argentina o chilena eligiendo a un ex militar retirado, militante de la ultraderecha, tomando en cuenta toda la tragedia que provocó la dictadura militar. Bueno, acá eligieron un banquero de presidente. Un banquero que además fue funcionario del gobierno de Mawad que provocó la tragedia del 99. Un banquero que tuvo el apoyo de Alberto Dajic, que fue el vicepresidente de Durán Bazén, acusado además de actos de corrupción, y que fue uno de los que empezó a promover todo un aparataje legal, construyó todo el andamiaje legal para poder viabilizar lo sucedido ya en el 99. Quebraron a la mayoría de ecuatorianos. Votó a favor Vilma Andrade. Ayer en todas las infografías de la votación está que ella votó a favor de la ley de defensa de la dolarización. ¿Y cómo podía ser distinto si en unos días entramos a negociar la conformación de la Asamblea? Vilma Andrade aspira a ser presidenta de la Asamblea o a tener por lo menos un cargo directivo en el Consejo de Administración Legislativa. Entonces, como muchos de la bancada de Alianza País, que durante la campaña y dejándose llevar por lo que decían algunas encuestas que Arauz iba primero, empezaron a acercarse, ¿no?
empezaron a dialogar, a decir que sí, que la coyuntura les había obligado a coquetear con Moreno, a quedarse con Moreno, pero que ahora ellos han reflexionado y se replantean la posibilidad de regresar a las filas de la Revolución Ciudadana. Bueno, ayer volvieron a votar otra vez a favor de la tesis del morenismo y a favor de la tesis de Creo y del lacismo. Entonces, hoy que uno revisa las portadas de los periódicos, no se encuentra con esa carga tan negativa, ¿no? De lacismo y morenismo votan juntos para aprobar la ley de defensa de la dolarización, porque esa fue una muletilla que, insisto una vez más, y ojalá ustedes, digamos, lo hagan ese ejercicio, busquen los titulares de aquella época, cuando durante la campaña la Asamblea decidió negar el proyecto de enmiendas que fue promovido desde el Trujillato y que los llevaron a la Asamblea personajes como Pablo Dávila y que fueron promovidos en la Asamblea por gente como Elizabeth Cabezas. Finalmente ese proyecto no fue aprobado y los titulares al siguiente día en todos los medios era: correísmo y morenismo vuelven a votar juntos. Correísmo y morenismo le dicen no a las enmiendas a la Constitución. Hoy no van a decir lo mismo, ¿no? Hoy van a decir, se aprueba ley de defensa de la dolarización, con 86 votos, lo más básico, lo más elemental. Pero no nos van a decir que volvió a operar la mayoría que se conformó a partir de mayo del 2019 para bloquear al correísmo, para descorreizar la Asamblea, como fue lo que dijo Luis Pachala, y para emprender un proceso de gobierno totalmente ligado con tesis de la ultraderecha, que es lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Eso no van a decir los medios, primero porque ya no estamos en campaña, y segundo porque los titulares también se pueden manipular, y a través de la manipulación de los titulares también la manipulación de las audiencias. ¿No? Como ese cuento de que el correísmo, todo el correísmo es corrupto, de que todo correísta es ladrón, de que todo correísta es malo, de que todo correísta es perverso. 10, 14 años con el mismo cuento. Entonces manipularon siempre la opinión y hoy han convertido en eso, ¿no? En ya un tema del cual resulta incluso hasta medio absurdo hablar, y les llevaron al país a votar no por propuestas, les llevaron al país no a votar por ideas, no a votar por planes de gobierno, sino a votar por este clivaje horroroso, ¿no? Que es el correísmo y el anticorreísmo. O sea, no votábamos por un nuevo Ecuador, por un distinto Ecuador, sino votábamos por el odio, ¿no? O por regresar a un modelo que había durado 10 años y que provocó una serie de procesos interesantes de renovación, de progreso, de tecnología, de sacar a una infinidad de ecuatorianos de la pobreza, a votar por que no regrese Correa. Porque si regresa va a venir a matarnos a todos, decían los periodistas. Con un nivel de análisis además básico, sustentado únicamente en sus temores, y esos temores además, digamos, basados en probablemente sus actuaciones, ¿no? Sabían probablemente qué es lo que habían hecho durante estos últimos años que les provocaba tanto terror que gane Andrés Arauz y que ese triunfo signifique la vuelta de Correa, ¿no? Nos llevaron a ese esquema, ¿no? A esa discusión estéril, absurda, que al Ecuador no le conduce a ninguna parte. Hablar sobre un personaje cuando la elección era la de un nuevo gobierno. Finalmente ha sucedido. Creo que, y refrendo las palabras que dijo en este espacio hace un par de días Lira Villalba, con esto vamos al 5º año de gobierno de Lenín Moreno. Saludamos a esta hora al economista Vilma Salgado, exministra de Economía, analista económica, que nos acompaña para revisar lo aprobado ayer por la Asamblea Nacional con 86 votos, la ley de defensa de la dolarización, como ha sido catalogada por el gobierno y los sectores que respaldan tanto al presidente Lenín Moreno como al actual presidente electo Guillermo Lasso, porque fue evidente esa bancada, la bancada de Creo ha respaldado también, y del Partido Social Cristiano, entre otros, incluso asambleístas que al parecer no iban a respaldar, finalmente terminaron dando su voto por la aprobación de esta normativa. De acuerdo a la versión de los que proponen esta ley, con este cuerpo legal se va a defender la dolarización, se va a crear la tan ansiada estabilidad económica. Economista Salgado, buenos días, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, con una ley
va a estar escrita en un papel, va a estar publicada en el registro oficial, ¿se va a sostener la dolarización? Pues en primer lugar, me parece excelente que usted resalte que a favor de esta ley ha votado el Partido Social Cristiano, Creo y Alianza País, con lo cual se comprueba o se ratifica la alianza que han venido manteniendo durante los últimos 4 años para que se esclarezca ante la población, que alguna población se dejó confundir sobre el tema, ¿no? Los últimos 4 años fueron parte de esa alianza entre, Creo, el Partido Social Cristiano y Alianza País, es decir, el partido del gobierno. En realidad, con esta ley, sobre todo, de ninguna manera se puede proteger o peor, defender la dolarización. Más bien se pone en riesgo, a mi juicio, la dolarización. ¿Por qué? Porque se deja abierta la posibilidad de la fuga de capitales. Al eliminarse el artículo 129, es decir, ¿qué dice este artículo 129? Es importante recordarlo, quizás les leo rápidamente. Límite a la concesión de créditos en la ventanilla de redescuento y a la inversión de excedentes de liquidez. Es decir, los cupos que establecerá la Junta para que las entidades de los sectores financiero, privado y popular y solidario efectúen operaciones de ventanilla de redescuento o de inversión doméstica con el Banco Central se determinarán sobre la base del índice de solvencia y las relaciones patrimoniales. Es decir, había límites al acceso que podían tener el sistema financiero de crédito en el Banco Central. Esos límites se eliminan, es decir, ya no existen límites, ¿no es cierto? Mientras tanto, se prohíbe, como lo han repetido en numerosas ocasiones, pues los analistas económicos, se prohíbe al Banco Central todo tipo de operaciones con el sector público, es decir, con el Estado. El artículo 58 dice prohibición de financiación monetaria. El Banco Central del Ecuador no proporcionará financiamiento directo ni indirecto al gobierno central, al ente rector de las finanzas públicas, a los gobiernos autónomos descentralizados, las instituciones del sector público, ni a las instituciones de propiedad pública. Es decir, está terminantemente prohibido que el Banco Central conceda ningún tipo de financiamiento a las entidades públicas. Y aquí hay que recordar que una parte de los recursos que están en el Banco Central pertenecen a las entidades públicas. Hay una precisión, economista, perdón que le interrumpa, porque es súper importante lo que acaba de mencionar, la prohibición que va a tener el Estado de poder utilizar esos recursos, ya sea para GAD, para salud, educación o lo que sea. ¿Cuánto de ese total, de ese 100%, cuánto corresponde a los depósitos de los ahorrantes de la banca privada, de los ahorristas de la banca privada, y cuánto le corresponde a los recursos del sector público? La última información disponible del Banco Central dice depósitos del sector público no financiero, 5.507 millones de dólares. Reservas bancarias, encaje bancario y sobreencaje, ¿no es cierto? Lo que usted me pregunta, 6.800 millones. Es decir, digamos que aproximadamente la mitad de lo que se encuentra depositado en el Banco Central y que forma parte de la Reserva Monetaria Internacional pertenece al sector público no financiero, y la otra mitad, digamos que son los encajes y son los depósitos a que están obligados los bancos a depositar en el Banco Central como encajes, ¿no es cierto? Pero sí van a poder disponer de ese dinero. Al que le prohíben al Estado utilizarlo, sí van a poder utilizarlo para, generar líneas de crédito a la banca privada. Eso es lo preocupante, porque además con este sistema denominado de los 4 balances, se coloca en el primer balance la obligación de cubrir el 100% de los pasivos del sistema financiero privado, es decir, el total de estos recursos, los públicos y los que corresponden a depositantes, porque los encajes son parte de los depósitos, ¿no es cierto? Todos estos recursos van a estar en el primer balance para garantizar las operaciones exclusivamente del sistema financiero privado. Por eso es que manifestamos que lo que se está haciendo es privatizando estos recursos públicos que están depositados en el Banco Central, con un agravante, a mi juicio, que hay que considerar, que se elimina la obligación. Por un lado, lo que ya manifesté, se elimina el artículo 129 que pone límites al acceso a esos recursos por parte del sistema financiero privado, pero además se elimina el artículo 15 que lo que obliga es a que una parte de los recursos que recibe el sistema financiero privado se mantengan dentro del territorio nacional. Es más, esto es
Esto dice para que la población que nos está escuchando, ¿no es cierto?, tenga claridad. ¿Qué dice actualmente lo vigente? La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá disponer que las divisas provenientes de las operaciones que ella determine ingresen de manera obligatoria al país y establecerá multas hasta por el monto de las divisas no ingresadas en caso de incumplimiento de esta obligación. Esta disposición se elimina, es decir, la Junta ni siquiera va a tener la potestad de obligar al sistema financiero a mantener una parte de la liquidez dentro del país. Entonces, ¿qué es lo que se está abriendo aquí? ¿No es cierto? Está clarísimo. Aquí lo que se abre es la posibilidad de que el sistema financiero privado recurra a los créditos de liquidez del Banco Central y coloque fuera del territorio nacional. ¿Qué es lo que sucedió en la crisis financiera de 1999? Eso es lo que hicieron los banqueros. Recurrieron a préstamos de liquidez a cuyo acceso se posibilitó con las reformas que se introdujeron en la Constitución de 1998. No nos olvidemos, una transitoria que permitió el acceso a créditos de liquidez y lo que hicieron es recurrir al Banco Central, tomar esos recursos y fugar fuera del territorio nacional. Este es el riesgo. Entonces la dolarización no se está defendiendo aquí, se está poniendo en riesgo la dolarización, porque además hay que tomar en cuenta otro tema que es a mi juicio muy preocupante, que aquí en esta ley se establece que las pérdidas del Banco Central deberán ser financiadas por el Ministerio de Finanzas. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué son las pérdidas? ¿Por qué hubo pérdidas en el pasado del Banco Central? Hubo grandes pérdidas en la crisis de 1982, ¿no es cierto?, cuando la sucretización de las deudas. ¿Por qué? Porque el sector privado transfirió las deudas denominadas en divisas al Banco Central. Gobierno demócrata cristiano de Osvaldo Hurtado. Sí, igual que en el 99, gobierno demócrata cristiano de Zamil Maguado. Y luego social cristiano, porque fue el expresidente Febres Cordero, que en paz descanse, quien además cambió las reglas para hacerlas mucho más favorables al sector privado, ¿no? Porque entonces el sector privado transfirió las deudas al Estado, esto es al conjunto de la población, porque los recursos del Estado son recursos nuestros, de los ecuatorianos. Y luego el Banco Central pagó las deudas denominadas en divisas, pero les cobró en sucres devaluados, ¿no es cierto? Grandes pérdidas para el conjunto de la población, esto es para el Estado, que luego se transfirieron al Ministerio de Finanzas, y grandes beneficios para este sector privado que se benefició con esas operaciones de sucretización. Pero luego en el 99, no solamente que repitieron lo de la crisis del 82, sino que además recibieron créditos de liquidez del Banco Central, ¿no es cierto?, créditos de liquidez del Banco Central que fugaron fuera del territorio nacional. Y al final los bancos que recibieron créditos del Banco Central, dizque con el objetivo, según ese gobierno de Maguad, de impedir la quiebra de los bancos, sistemáticamente todos quebraron. Entonces no solamente se llevaron los ahorros de los depositantes, sino que además que concentraron en préstamos a empresas vinculadas y a empresas fantasmas que hasta hoy no han pagado esas deudas, sino que además vaciaron el Banco Central. Eso es lo que liquidó al sucre. El sucre se devaluó al 100% cada 3 meses por la fuga masiva de capitales. Ahora están creando el mismo andamiaje legal, es decir, la misma estructura legal. Y con el argumento de que quieren defender la dolarización, en realidad la están poniendo en riesgo, porque además, y como lo manifesté, las pérdidas del Banco Central, ya está aquí en la ley, tienen que ser asumidas por el Ministerio de Finanzas con un plazo definido. Es decir, fíjense, lo que estamos aquí en este momento es frente a un enorme riesgo de que suceda otra vez, de que se repita lo que hicieron en la crisis financiera del 99. Es decir, en este momento toda la Reserva Monetaria Internacional va a estar en el primer balance para garantizar exclusivamente al sector financiero privado, ¿no es cierto?, que puede acceder en forma ilimitada a esos recursos en créditos de liquidez y que no tiene ninguna obligación de mantenerlos dentro del país. Por otro lado, las pérdidas que se ocasionen, ya está aquí previsto entonces en esta ley que todas esas pérdidas asumirá el Ministerio de Finanzas, es decir, el conjunto de la población.
Economista Salgado, ayer en el marco de este debate, el asambleísta José Serrano de Alianza País pidió establecer que en la regulación y control del sector financiero privado, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, se trasladará la responsabilidad de solvencia bancaria ni supondrá garantía alguna del Estado. Yo no sé si finalmente eso se acogió, pero esa fue la condición que él puso para apoyar esta normativa que finalmente fue apoyada por Alianza País. No sé si usted hizo seguimiento de esta ley y si se incluyó o no este detalle que dice el asambleísta Serrano por un lado. Por otro, yo no entiendo cómo, si el argumento para presentar esta ley y para haberla aprobado como se aprobó ayer fue que no van a dejar que ningún gobierno populista toque los recursos del Banco Central, pero resulta que el gobierno que va a entrar en funciones no es pues un gobierno en teoría populista, es un gobierno de derecha. Entonces, ¿hasta qué punto ese argumento ya es válido? No, pues, o sea, realmente en ningún momento fue válido ese argumento por la sencilla razón de que figúrese usted que en plena pandemia, cuando las necesidades de la población son inmensas, porque además estamos en una crisis, cuando en el resto del mundo los bancos centrales están financiando las necesidades de la economía, no solamente a los gobiernos, sino también directamente ayudas directas a la población, a las empresas. En el Ecuador vamos a contracorriente aprobando una ley en la que al Banco Central se le obliga a que las reservas las coloque fuera del territorio nacional. O sea, lo absurdo es que en este momento de pandemia en la que ni siquiera se garantiza el acceso a las vacunas por parte de la población y se está colocando los excedentes de liquidez, los recursos líquidos que tiene el país en Suiza o en Estados Unidos, en bonos del Tesoro, que es lo que suelen comprar, ¿no?, en papeles en el resto del mundo, en lugar de atender las apremiantes necesidades, porque además en esta ley no se pone ninguna excepción, o sea, ni siquiera en caso de excedentes de liquidez, como dice la Constitución, ni tampoco en caso de una catástrofe como es la que estamos enfrentando. Es decir, simplemente se obliga a que todos esos recursos permanezcan dentro de la Reserva Monetaria Internacional, y si añadimos además el compromiso que ha asumido el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional de ir aumentando el monto de esas reservas monetarias internacionales, quiere decir que van a aplicar una austeridad total en el Estado, es decir, van a despedir masivamente empleados públicos, van a privatizar todas las empresas rentables del Estado, ¿no es cierto? Van a reducir el gasto público y por supuesto la inversión que casi ha desaparecido, lo van a hacer en plena crisis, con lo cual se va a profundizar la crisis. Es decir, es completamente absurdo y a contracorriente que además este proyecto de ley se apruebe en este momento. Claro, lo que tienen ya ahora los bancos tienen todo, pues tienen un gobierno, ya no con un intermediario que de todas maneras ha sido obediente, ¿no es cierto?, sino directo un banquero, tienen todo, tienen el gobierno, tienen la ley esta que les faculta para hacer y deshacer con los recursos del Estado. Economista, usted dice, bueno, ya lo entendemos así, estos recursos el sector público, el Estado no va a poder disponer de ellos. Van a estar en una cuenta en el exterior. Entonces, por ejemplo, para poder cubrir el costo de las 9 millones de vacunas que ofreció el presidente electo Guillermo Lasso para los primeros 100 días de su gobierno, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿O va a nuevamente asumir deuda? ¿O uno de los compromisos también para sostener ese nivel de liquidez en la reserva, van a tener que nuevamente negociar con los multilaterales y asumir más compra de deuda? Es decir, definitivamente deben estar pensando en que van a continuar con la línea de endeudamiento o la venta de los activos, ¿no es cierto? Van a justificar, van a decir, miren esta situación que hemos encontrado, entonces ahora hay que vender todos los activos, que es para lo que ya vienen además en acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vender los activos para financiar las vacunas, para financiar lo inmediato, pero no les alcanza para poder impulsar una reactivación económica como es lo que ha ofrecido el señor Lasso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Es lo que hay que preguntarse. Seguramente se va a poner muy complicado porque posiblemente van a continuar eliminando los subsidios y ya estamos viendo que los transportistas pues están exigiendo que ya se suspenda la elevación permanente del diésel, del costo del diésel, porque tiene un impacto sobre el conjunto de la economía. Y obviamente esto significa pérdida de competitividad porque se encarecen los costos de producción, si se encarece el transporte. Entonces vemos que estamos frente a una situación conflictiva. ¿Por qué?
porque siguen aprobando este tipo de leyes que no dejan ningún espacio, ninguna posibilidad de que el Estado utilice los recursos públicos, por lo menos, porque que el Estado utilice los recursos públicos que están depositados en el Banco Central para atender emergencias, como es la que estamos viviendo en este momento, pero no, les cierran completamente, y lo que no dicen, porque no le he escuchado a ningún analista ni a ningún defensor de esta ley, es que digan claramente que en cambio dejan las puertas abiertas para que el sistema financiero privado, le hace la banca privada, acceda sin límites a los recursos del Banco Central y además que pueda fugar capitales porque no tienen ninguna obligación de mantener esos recursos dentro del territorio nacional. Además, de forma ilimitada, porque si se produce un problema en el Banco Central, una descapitalización, está abierta la puerta para que diga Ministerio de Finanzas, pues siga pasando la plata. Es decir, ¿hasta dónde? No se ponen límites a los recursos a los que puede acceder el sistema financiero privado, ni tampoco se pone límites a las pérdidas y ni a ningún argumento sobre el tipo de pérdida que debería asumir el Ministerio de Finanzas. Además, se abre aquí ya la puerta también para el pago de sentencias ejecutoriadas en contra por el manejo de lo que queda pendiente de la crisis financiera del 99, ¿no? Aquí se pone en la disposición, dice aquí, disposición general 23ª. Crean una unidad de gestión y regularización para manejar lo pendiente de la crisis financiera del 99. Y allí dice, los recursos que se necesitaren para el funcionamiento de la unidad de gestión y regularización, su ejecución presupuestaria y para el pago de sentencias ejecutoriadas en su contra, escuchen, provendrán del presupuesto general del Estado. Es decir, ya está listo que los banqueros regresan por el vuelto a reapropiarse de los activos que fueron incautados, lo poco que se incautó, porque la mayoría está pendiente, ¿no es cierto? Están esos capitales bien fugados en los paraísos. O sea que los Isaías deben estar frotándose las manos, pues, ¿no? Exacto, el Ministerio de Finanzas tiene que pagar todo lo que las sentencias ejecutoriadas que ya se están además registrando, con además de ese desastre de la Administración de Justicia y de las instituciones en general, como los ecuatorianos estamos observando, absortos, preocupados por lo que sucede en el país. Pero esta ley... Es decir, economista Salgado, es decir, que el Estado les va a tener que pagar a los que participaron en el feriado bancario y se beneficiaron de ese feriado bancario, si le entiendo bien. Es por lo que están regresando ya a seguir juicios y como hemos visto, algunos juicios ya están ganando, y entonces aquí dice, bueno, si hay sentencias ejecutoriadas en su contra, pues que el Ministerio de Finanzas pague. Muy sencillo. Está ya abierta la puerta, está ya en esta ley. Es decir, esta ley tiene que haber sido hecha por banqueros, incluidos los banqueros que quebraron, ¿no es cierto? Por eso esa urgencia, además de eliminarles de la central de riesgo, hay que limpiar la central de riesgo, que no quede huella de todo lo que pasó en la crisis del 99. Y aquí está una ley con la que está todo organizado para favorecer al sistema bancario financiero. O sea, vamos a tener un país dolarizado, sin controles a la banca, con un banco central en manos de la banca y con un presidente de la banca. Frente a todo esto y frente a esta normativa, habían sectores que decían que esta ley era inconstitucional. ¿Qué debe hacer la Corte Constitucional frente a esto? La Corte Constitucional debe demostrar, pues, pronunciarse y defender, como es su obligación, además, la Constitución, porque es plagada de inconstitucionalidades. Es decir, le disfrazaron a la ley, ¿no es cierto? Al lobo le pusieron la capa de Caperucita. Entonces dicen, no, las juntas de política y regulación monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera son parte de la función ejecutiva, y con eso creen que está subsanado el tema de que es obligación, de acuerdo con la Constitución, que el manejo de la política monetaria, financiera y crediticia es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero con esto de decir, bueno, son parte de la función ejecutiva, pero ¿quiénes son los miembros? Los miembros son, ahora también le rebajaron de 5 a 3, ya que no sean 5, que sean 3, ya. 3 que tienen que tener experiencia de 10 años, es decir, en temas monetarios financieros. Estos son empleados bancarios, o sea, no cabe la menor duda. ¿Quién más va a tener
Ahora le rebajan, dice, bueno, 4 que sean profesores universitarios, pero de esas asignaturas, no de cualquier cosa, de esas asignaturas, tiene que decir monetario y financiero, de lo contrario no le sirve para el currículum. Entonces, ¿qué son? Son altos funcionarios de los bancos que hace un año han dejado de trabajar, es decir, ya deben tener hasta los nombres, porque está esto diseñado a la medida. Quienes quieren que vayan a manejar la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado. En estas condiciones tan bárbaras en las que nos dejan desprotegidos completamente a todos los ecuatorianos. Claro, dicen, esto es para que retornen los capitales. Seguramente van a retornar a privatizar las empresas públicas, ¿no? Que estaban ya haciéndose pues ilusiones sobre cómo privatizar el Banco del Pacífico, y para no aparecer directamente ya tienen los mecanismos, pues, empresas fantasmas, testaferros, de lo cual está lleno el país, y las instituciones, en cambio, no tienen ningún papel, no cumplen ningún papel, y esta ley les da todas las facultades para hacerlo. Me quedo espeluznado con todo lo que usted nos dice, economista. Me quedo después de esta entrevista más preocupado de lo que ya estaba. Pero además hay cosas que van para peor, ¿no? Y quiero que sobre eso también usted nos dé alguna información, porque me parece además que estamos viviendo un estado de ficción, porque mientras estamos atravesando una etapa de crisis económica muy compleja, acompañada de una crisis sanitaria también súper difícil que ha cobrado la vida de más de 50,000 personas en este país, tenemos unos niveles de ahorro súper importantes. Es decir, la banca está gozando de muy buena salud, a diferencia de los ecuatorianos que nos estamos contagiando todos los días de COVID. Entonces, primero, una explicación de por qué los ahorros y el nivel de ahorro del ecuatoriano se mantiene a pesar de la crisis. Yo me imagino que tiene mucho que ver con las liquidaciones que están recibiendo la gente que es despedida y que finalmente las guarda en los bancos, puede ser, pero usted nos va a decir técnicamente a qué se refiere esto, por qué los niveles de ahorro en los bancos están bien. Lo otro es que los recursos que están utilizando los bancos, nos decía el otro día Diego Martínez, y esto me parece que es súper peligroso, se los está destinando a créditos de consumo. Y eso es entendible, porque en una etapa de crisis la gente está sacando préstamos para poder comer o para poder pagar deudas que tenía antes, pero finalmente se siguen endeudando y son créditos de consumo, no son créditos productivos. La banca no está entregando créditos para microempresas, para medianas empresas, etcétera, ni créditos hipotecarios. Lo otro, si usted dice que Lazo viene con una guadaña a seguir cortando cabezas en el sector público y a seguir ajustando, y yo me imagino que lo de Lazo no va a ser gradual, sino que va a ser una medida de shock, de un zarpazo, van a haber más personas, funcionarios públicos y empleados privados que van a estar en la calle. Eso significa que va a haber miles de ecuatorianos que van a dejar de cotizar al IES. ¿Qué va a pasar también con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Le dejo ahí esos 3 temas que a mí me tienen con dolor de cabeza, economista. Sí, efectivamente, como usted muy bien lo señala, el sistema bancario tiene excedentes de liquidez, no sé si a usted le llaman, pero a mí me llaman a ofrecer... Todos los días, sí, créditos y tarjetas de crédito. Cuando la tasa de interés esté en el 5%, yo le voy a aceptar ese crédito, pero por ahora imposible que en una economía en recesión se pueda pagar una tasa de interés del 15, 16, peor todavía si es un microempresario del 30%. Entonces es imposible, pero lo absurdo es que el sistema bancario tiene excedentes de liquidez y el Estado está seco, pero no lo ven, el sistema financiero no ve que se trata del mismo país. Es decir, el Estado es el Estado ecuatoriano, estamos en el mismo barco. En este momento es cuando el Banco Central debería vender papeles del Estado para que compre el sistema bancario financiero, para que los recursos se queden dentro del país y para que el Estado tenga recursos para atender las necesidades de la salud y no caer en una austeridad tan bárbara como la que seguramente la van a aplicar. Entonces es un absurdo la forma en la que ven, además una miopía a mi juicio de parte del sistema bancario financiero, porque no entienden que si se continúa deteriorando la situación económica, los deudores de la banca no van a poder pagar, no por falta de voluntad, sino por imposibilidad de pagar las deudas, y la crisis económica puede transformarse en una crisis financiera. Es decir, eso es lo que no visualizan, están simplemente pensando en sus intereses privados de corto plazo, en cómo sacar provecho de esta crisis como lo han hecho en el pasado, porque esto es lo lamentable, que no solamente
los grupos económicos sacan los mayores beneficios en la época de crecimiento y de auge de la economía, sino que se han acostumbrado a que en las crisis bajan y literalmente nos asaltan. Esto es lo que sucedió en la crisis de los 80, lo que sucedió en la crisis de los 90, con un empobrecimiento masivo. Pero entonces no ven que este deterioro de la economía se vuelve contra el mismo sistema financiero privado, porque los deudores, si su situación económica se deteriora, no van a poder cubrir las deudas, no van a poder pagar los compromisos que tienen. Y por otro lado, desde luego, impacta directamente sobre la situación ya calamitosa de la seguridad social, porque si hay mayor desempleo, obviamente también, como ha venido ya sucediendo en esta crisis, pues hay un mayor número de gente que se desafilia y en consecuencia los ingresos de la seguridad social se disminuyen y mientras tanto aumentan los costos porque tienen que pagar el seguro de desempleo que además el actual gobierno le obligó que seamos los afiliados o los jubilados los que cubramos con ese seguro de desempleo. Entonces, todo es una profundización de los problemas, un agravamiento de los problemas porque no ven que definitivamente para todos es conveniente una reactivación económica y que el Estado pueda manejar de una manera alternativa las finanzas y que el Banco Central cumpla el papel que debe hacer. Hay bancos centrales que tienen convenios swap con otros bancos centrales, es decir, para poder utilizar recursos de otros bancos centrales temporalmente en una crisis, pero no tienen esa visión y aplican pues estas leyes absurdas que lo único que hacen es maniatar las posibilidades que existen de un manejo alternativo de la economía. Es decir, por ejemplo, ni siquiera se plantean la posibilidad de utilizar los mecanismos de pago alternativos como la billetera móvil, es decir, el sistema financiero, los bancos impidieron que el Banco Central maneje la billetera móvil. El actual gobierno pasó a la banca privada, pero la han matado, está ahí. Es necesario también utilizar esos mecanismos alternativos para atender las necesidades de la población, de salud, de alimentación, que en este momento, de acuerdo con informes de las Naciones Unidas, tanto la desnutrición infantil crónica como la anemia en madres, pues está aumentando aceleradamente en el conjunto de la crisis, que no es solamente por la pandemia, la crisis es también debido a la política económica que viene aplicando el gobierno de Moreno en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y nuevamente ahí a contracorriente de lo que está sucediendo en el resto del mundo. Carlos Chucuchañay, el expresidente de la Ecuarunaris, organización indígena, ha advertido con realizar medidas de presión para rechazar el incremento reciente a los pasajes intra e interprovinciales. ¿Cómo está, don Carlos? Gracias por la apertura y aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, ya hay una resolución ya concreta, definitiva, de cuál va a ser la posición que ustedes van a mantener frente a este incremento de pasajes, que no, entiendo yo, no va a ser el único. Hay un gran malestar en el sector de la transportación por el incremento constante en el precio del diésel, de los combustibles, que cada mes sentimos todos los ecuatorianos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El día de ayer efectivamente hicimos público el sentir de las estructuras, el sentir de las organizaciones de base, el sentir de muchos ecuatorianos y ecuatorianas al ver que el presidente Lenín Moreno una vez más se vuelve a burlarse de los ecuatorianos, una vez más se vuelve a reírse y dictando otro paquetazo económico en el momento en que se sube gradualmente los combustibles y los señores transportistas exigiendo sus reclamos, paraliza el transporte. El presidente se reúne y dicta una medida como es el alza de los pasajes. En este marco, esa actividad, esa decisión conlleva pues una crisis económica a los ecuatorianos y ecuatorianas. Por ello es que a la exigencia de las estructuras de la Ecuarunari el día de ayer anunciamos algunas actividades que se podrán realizar en lo posterior, porque aquí ya no depende únicamente de la dirigencia de la cabeza, sino que las que exigen son las organizaciones de base, las organizaciones sociales. Por lo tanto, yo sí tengo que manifestar en este medio de comunicación también de que rechazamos de manera frontal y total
esa nueva medida económica. ¿Cree el presidente que nosotros no nos damos cuenta? Que si bien a través de la lucha social, de la exigencia, de la paralización que hicimos en el mes de octubre de 2019, donde apoyaron millones de ecuatorianos a una decisión que fue retirar el decreto, decretar el 883 que significaba el retirar los subsidios, pues ahora otro decreto para incrementar de manera gradual el combustible, y por lo tanto eso afectaría a la economía y al mismo tiempo los pasajes. ¿Y qué pasa con nuestros pequeños productores? ¿Qué es lo que están haciendo por la compensación frente a esta medida económica? Por ello es que nosotros de nuestras organizaciones que siempre estamos defendiendo los intereses colectivos, estamos haciendo los pronunciamientos que nuestras bases nos dicen que tenemos que hacerlo. Y más que nada, nuestra organización social siempre está al frente en presencia de luchar por la exigencia de la transparencia y decir que el presidente de la República no tome medidas económicas en contra del pueblo ecuatoriano. Existen otras posibilidades de dónde reactivar la economía, pero ellos hacen caso al Fondo Monetario Internacional, porque cuando hacen los créditos, firman las cartas de intenciones, condicionan el Fondo Monetario a los ecuatorianos. Preguntar qué hicieron de la deuda externa, en qué invirtieron. Invirtieron en salud, no existe. Invirtieron en educación, no existe. Existe obras de infraestructura, no existe. Existe obras, materiales de tecnología para la educación, no existe. En fin, entonces, ¿qué hicieron con el dinero que se endeudaron? Y no puede pagar los platos rotos los pobres. Para ellos están las organizaciones, para ellos están nuestros actores en los territorios, y tomarán las decisiones en el momento oportuno, porque efectivamente no podemos seguir aceptando burlas de los presidentes que van tomando cada día más, golpeando. Ya los señores transportistas estarán satisfechos luego de la conversación en la subida de los pasajes. ¿A quién rebota eso? Rebota a los pobres, rebota a los campesinos. A lo mejor que tengamos que traer un talego de millo, un talego de papas, un talego de remedios, lechugas, hortalizas, para vender a 5 o 10 centavos. Suban también los precios de productos de los trabajadores. Imagínense ustedes a cómo están dando el precio del litro de leche. Se sigue importando la leche en polvo. Por favor, el presidente tiene que pensarlo bien, tiene que actuarlo bien. Y después nos tratan de ignorantes, nos tratan de salvajes, nos tratan que nos vayan al páramo, nos tratan como quieran, cuando ellos mismos son los causantes de lo que el pueblo se reaccione y salga a protestar en las calles. Es evidente, don Carlos, buenos días, que va a suceder lo que usted acaba de decir. Es decir, vamos a entrar los ecuatorianos en una escalada de precios, va a haber un efecto inflacionario que se va a derivar de este incremento de los pasajes. Ahora, lo que a mí me preocupa es que al mismo tiempo que esta crisis económica ha generado que el gobierno tome esta decisión tan radical de incrementar un 15% las tarifas de los pasajes intra e interprovinciales, hay una medida de confinamiento que va a durar hasta el 20 de mayo y que, por ejemplo, durante el feriado del 1 de mayo se ha decidido que dicho confinamiento, dicho encierro empiece desde el jueves. Entonces no va a haber, digamos, espacio para la movilización y muy difícilmente ustedes van a tener, digamos, un nivel de convocatoria importante por efecto de la pandemia. Entonces la protesta, digamos, ¿cómo queda? ¿Dónde queda? Estamos analizando. Efectivamente, el primeros días de mayo entrará el nuevos precios con incremento del 15% de los pasajes. Ahí va a venir el sentir de quienes hacemos uso del servicio público. Ahí va a venir entonces de quienes salen al mercado a hacer las compras. Ahí va a venir la falta de recursos cuando no están pagando a tiempo los sueldos, los salarios a los trabajadores. En fin, una serie de circunstancias no. Ahora estamos viviendo una época donde ha rebotado esta pandemia y en este sentido, pues nosotros sí vamos a cuidar los intereses, la vida de los ecuatorianos, de tal manera de que por ello no nos pueden tampoco abusar tomando esas decisiones en contra de los bolsillos de los ecuatorianos. Muy por el contrario, cualquier momento nosotros nos vamos a movilizarnos cuando el presidente tome este tipo de decisiones, pues nosotros luego de analizarlos, porque hacer una movilización, una marcha, no es así nomás, tenemos que programar, tenemos que hacer como siempre hemos hecho nuestras reacciones, nuestras
nuestra forma de resistencia de manera como le hemos hecho históricamente la CONAIE, pero hemos hecho rever decisiones de los gobiernos de turno. Aquí rebasa ya el espacio solamente de nuestros pueblos y nacionalidades. Aquí ya incumbe a todos los sectores sociales, a los maestros, a los trabajadores públicos y privados, a los estudiantes, a las amas de casa. Todos ellos están preocupados sobre esta medida económica. Así que no se piense que solamente nosotros provocamos este tipo de reacciones, tipo de reclamaciones. Aquí nosotros hemos tomado la iniciativa, pero hemos logrado beneficios para millones de ecuatorianos cuando existen decisiones económicas que afectan a el bolsillo de los más pobres. ¿Usted cree, don Carlos, que esta decisión que ha tomado el gobierno hoy es, digamos, tratando de terminar de hacer todo el trabajo que necesita el gobierno de Guillermo Lasso para asumir ya funciones con este tipo de medidas ya adoptadas, tomadas en vigencia? Bueno, no es desconocido para nadie. La misma agenda tuvo el señor Correa, el señor Moreno y el señor Lasso. Por eso programaron el candidato y APR. La política política de nuestra organización han sido claras. Nosotros hemos dicho, hay que exigirles que devuelvan los más de 70 mil millones de dólares que se han robado. Hay que pedir que los empresarios cumplan con su pago de impuestos. Pero a usted le consta que se robaron 70 mil millones, porque esa acusación, digamos, así repetirla por lo que dicen en las redes sociales es bastante fácil, pero a usted le consta que se robaron 70 mil millones. Ahí están las denuncias. ¿En dónde? ¿Qué dicen los fiscales? Ahí están las denuncias en las fiscalías. Ahí están los que dicen las denuncias. Entonces, en eso hay que pedir que se recupere lo que se ha perdido en este país de años y años. ¿En qué se invirtió la deuda externa? ¿En qué se invirtió la deuda externa? ¿Qué pasa con los contratos petroleros? ¿Qué pasa con los contratos con las empresas telefónicas donde se llevan más del 50% de utilidades? Debemos seguir pagando el sueldo a los expresidentes vitaliciamente. Hay que gastar dinero y no ir contra los ecuatorianos. De que hubo el saqueo, por supuesto que dice todo el mundo generalizado de que han saqueado ese país por sobreprecios de las obras. Eso es perjudicar a los ecuatorianos y encima de ellos, sabiendo que son responsables de una crisis económica, encima de ellos siguen golpeando, tomando decisiones que son impuestas del Fondo Monetario, condicionadas para el reembolso de los dineros. Han tenido cuatro años han tenido para seguir la ruta del dinero de la supuesta corrupción del correísmo y no han encontrado un centavo. ¿No le parece a usted medio dudoso eso? Bueno, son los mismos. En los gobiernos anteriores del Rafael Correa, los gobiernos de Lenín Moreno son los mismos, ¿no? Existen las denuncias correspondientes. ¿Para qué? Yo no denuncio, si es que ahí están los procesos en las fiscalías, ahí están han visto de manera clara, pero si uno de ellos que está en la cárcel reconoce y pidió disculpas públicas desde la cárcel, discúlpeme, si soy culpable de haber pedido los sobornos, entonces ¿a dónde más queremos llegar? Si uno de ellos que está en la cárcel, no recuerdo bien el nombre, no sé bien el ministro de Secretaría, pero él reconoció, ¿para qué? Para que le atenúen la pena. Entonces, ¿a dónde más de eso? Pero sí vio que Pablo Celi está involucrado en un caso de delincuencia organizada, y Pablo Celi era muy cercano a Yacu, ¿no? Se tomaba fotos, recorría el páramo del Cajas con Yacu, se reunió para denunciar el supuesto fraude en esta primera vuelta con Yacu. Pero eso de las amistades personales, privadas, yo no puedo ser, como se llama, dejar de ser mi amigo de alguien que tenga otro criterio político, pues. En política es otra cosa, en decisiones es otra cosa. Pero no, si son la misma calaña. ¿Qué opinión le merece, señor Chucusañay? ¿Qué opinión le merece a usted la situación del señor Pablo Celi? Investigado por delincuencia organizada, salpicado a medio mundo al interior de la Contraloría, glosas por 13 millones de dólares. ¿A usted le parece que eso está bien? Bueno, lo que pasa es que estos señores siempre están acostumbrados a sacar del país, aprovechan a que lleguen al espacio de poder y ese es el momento oportuno para sacar el país. Ahí estamos nosotros, ahí están las organizaciones. Ahí está la propuesta de nuestras organizaciones. Ahí está el trabajo que la hemos hecho día a día para cortar la corrupción. Y vamos alguna vez, no perdemos los sueños de que tiene que terminarse, pero no va a terminar por la fuerza de la voluntad de los actores políticos. Pues alguna vez terminará con esa fuerza, con esa energía, que sí habemos millones de honestos en este país. Si no fue ahora, será en el futuro. Pero la organización tiene que seguir su ruta, tiene que seguir su camino histórico de la resistencia,
luchando, exigiendo transparencia, exigiendo justicia, exigiendo transparencia en este país como organización social. Y en lo político, es un programa de trabajo que la ponemos al país, el país lo aceptó, no permitieron las élites de poder, y ahí nos quitaron el sueño, pero hay que seguir caminando. Como organización regional, como CONARE, seguirá con su actividad de lucha social, de resistencia, y seguirá generando propuestas para la reactivación de la economía en este país. Señor Sucusañay, el ex candidato presidencial Yacu Pérez ha dicho que se va a realizar, o ha pedido que se realice una depuración y una limpieza para separar a miembros del movimiento político Pachacuti. ¿Quiénes deben ser separados? Esa depuración, esa limpieza debe abarcar los nombres de quiénes. Está cerca una elección de la presidencia de la CONAIE. ¿Cuál es la posición del Ecuarunari respecto a ese proceso y esta declaración del señor Yacu Pérez que pide una depuración y una limpieza en Pachacuti? Vendrá el Congreso de la CONAIE. En la CONAIE se debate temas muy importantes, el tema político, el tema económico, el tema social. Ahí se discute temas muy importantes, donde se analiza todas las actividades que desarrolla en este país desde el Ejecutivo y todos los poderes del Estado, desde todas las instancias. Por eso es que nosotros estamos pidiendo de que se ha de llevar el Congreso de la CONAIE en algún momento, pues allí se tratará en 3 días debates importantísimos, se ha de analizar el comportamiento de los actores políticos, lo que nosotros como organización social, los que hemos construido la propuesta política del movimiento Pachacuti, los ex líderes a través de una lucha de muchos largos años que tiene un costo de orfandad, tiene un costo de pobreza, de que se ahora se aprovecha, y para sancionar aquí debe ser también en este marco intereses de los otros sectores sociales de dividir a la organización. Y también allá. Pero ¿quiénes son esas personas que deben ser depuradas, que deben salir de Pachacuti? Ustedes deben saber perfectamente quiénes son. Todavía no la puedo. Nosotros como organización social tenemos que analizarlo, tenemos que hacer las reuniones en sus territorios, convocar a un consejo de gobierno, convocar a un consejo político ampliado, en una asamblea anual, en los congresos. Ahí se analiza el comportamiento de cada uno de los actores en esta actividad política, pero lo fundamental de nuestra organización es continuar fortaleciendo la organización y continuar defendiendo los más caros intereses de los ecuatorianos. Don Carlos, ¿usted a quién va a apoyar en la presidencia, en la pugna por la presidencia de la CONAIE? ¿A Yacu Pérez o a Leonidas Issa? Yo soy el presidente del Ecuarunari. Aquí los compañeros están en el marco de la debida democrática. En el movimiento indígena no existe inclinaciones, existe aquí sí hay la real participación, la real democracia. Por ello es que nosotros, los candidatos que salgan, yo como presidente, serán las estructuras, serán las organizaciones de base las que vayan determinando el apoyo. Lo que intentamos nosotros es consolidar el movimiento indígena, porque aquí no somos enemigos, no hay enemigos internos, existen enemigos externos. Son los partidos políticos, los agentes de otros partidos políticos los que nos han querido dividir. Ya el señor Lucio Gutiérrez intentó dividir, ya el señor Abdalá Bucarán queriendo vencer indígenas, dividir. El señor Rafael Correa, más aún todavía cuando nos trató como a entenados, nos intentó dividir, y ahora sigue queriendo seguir dividiendo a la organización. Eso las bases no van a poder. Habrán algunos dirigentes que permitan este paso, pero las estructuras no van a permitir, y hemos demostrado ahora con esta actividad organizativa, con la movilización de mes de octubre, ahora en la participación política, hemos demostrado de que indistintamente del pronunciamiento de los dirigentes, pues las bases están firmes en la fortaleza del proceso organizativo. Pero le planteo ese dilema. Vamos a un escenario hipotético. Los candidatos son Issa y Yacu Pérez. ¿A quién apoya usted? Bueno, yo soy el presidente, reitero, son las estructuras que tienen que disponer. Primero en este caso, existe el Centro Congreso de la Conexión, estaba en Zamora, ahora se está pidiendo que exista una mujer. ¿Pueden participar o no? Internamente llamaremos al Consejo Político Ampliado y serán las bases las que digan quién es el candidato para la presidencia de la CONAIE. Y en la Congreso de la CONAIE ahí se definirá. A nosotros lo que más nos interesa es de que vayamos trabajando en la agenda del movimiento indígena, que es la defensa de los territorios, la defensa del agua, la defensa de la educación, la transparencia, la honestidad y la justicia comunitaria, la justicia en general. Es lo que nosotros pedimos en este país, especialmente transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Don Carlos, ¿qué características va a tener este Congreso de la CONAIE tomando en cuenta la situación de estado de excepción y toque de queda que se ha dispuesto y que entra en vigencia desde las 8 de la noche de este viernes? Las dirigencias de base están pidiendo al Consejo de Gobierno, ahora dirigido por el compañero Manuel Castillo, para que considere esta situación. Y repito, en los congresos de la CONAIE no se hace con 200, 300 personas, se hace con 2.000 a 2.500 delegados de los pueblos y nacionalidades. El fin primordial no es elegir al presidente, el fin primordial es trabajar en mesas de trabajo y generar propuestas para el país, para los ecuatorianos. Así es que esperemos de que considere las peticiones que están haciendo las bases del presidente, ahorita el presidente encargado de la CONAIE, que está organizando el Congreso, pues ya tiene las observaciones del caso. Yo al menos he pronunciado, porque la mayoría de las estructuras de la Ecuador están pidiendo de que se revea y se considere para otra fecha. Claro que no va a ser 1 año, 2 años, sino más bien será 10 días después, especialmente cuando existe ya esta medida de excepción tomada desde el presidente frente a esta pandemia que el presidente no la pudo sostener. Don Carlos, su opinión con respecto a lo sucedido ayer en la Asamblea Nacional, la aprobación de la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, que busca poner en manos de privados el manejo del Banco Central, ¿cuál es? Lo mismo lo hizo el señor Rafael Correa, lo mismo hizo Lenín Moreno, lo mismo va a hacer el señor Lenín Moreno. O sea, vamos con Lazo a 18 años de correísmo, dice usted. Mucho mejor todavía para el señor, mucho mejor para el señor Guillermo Lazo, ¿no? Donde él ya estará contento, porque ellos son que van a la privatización de los bienes públicos, pues. Ahí ellos. Entonces, ¿dónde vienen las empresas privadas para minar nuestros territorios? ¿Acaso nuestros territorios no están concesionados para 20, 25 años? ¿Dónde están nuestros recursos naturales que ha sucedido eso? No. Pero ahora son los mismos. Don Carlos, ¿no le parece incoherente por lo que usted dice, ¿no? Que todo es culpa del señor Correa, en otras palabras? Pero resulta que en este pacto que hacen ayer la izquierda democrática con Pachacuti, 3 de las principales líneas por las que dice van a seguir son propuestas del candidato Arauz. ¿No le parece algo, a mí al menos me suena un poco incoherente? ¿Usted qué opinión tiene? Bueno, las propuestas que tiene el movimiento Pachacuti fueron copiadas por el señor Arauz y fueron también copiadas por el señor Lazo. Eso estamos claros, estamos sumamente convencidos que eso sucedió, ¿no es cierto? Eso es lo claro. Pues, ¿cuándo dijo el señor, quién propuso que se baje para reactivar la economía? ¿Quién propuso que hay que a la banca chulquera pedir que baje los intereses? ¿Quién propuso bajar el número de asambleístas? ¿Quién propone retirar los latisueldos? ¿Quién propone que no más extractivismo minero en este país? Fueron las propuestas del movimiento indígena, no de Yacu Pérez, del movimiento indígena, que la construimos desde 1986, desde la CONAIE, desde 1900, de primer levantamiento, 96, con la propuesta política, y cada día vamos generando nuevas propuestas, dando salidas al país. Si es que los gobiernos escucharan las propuestas de este sector, realmente el país no viviera así. Si pedimos que haga auditoría externa de la deuda externa, ¿quién lo quiere hacer? ¿Quién lo quiere hacer? Fiscalicemos las obras, ¿cuánto mismo cuesta? ¿No cuesta? ¿Querrán hacerlo ellos? Eso no. Entonces, en este marco, nosotros creo que en la Asamblea Nacional, nosotros como organización, ahí con nuestro brazo político de Pachacuti, hemos de estar siempre vigilantes, que tracen agendas que incumban a los ecuatorianos, no intereses individuales. Peor empresarios, peor privatizadoras. Si es que deslindan de la propuesta del movimiento indígena social, entonces ahí estará para orientar y dar y actuar como tiene que actuar en el marco de la organización frente a los actores políticos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto verles ahora a través del Zoom, ya que cuando les veo personalmente hablamos de otras cosas. De otras hierbas, seguro, y entre mascarillas, además. Además, sí, pero yo sí, la verdad, dolido, muy golpeado. Creo que el Ecuador debe recordar esta fecha y no olvidar quienes votaron anoche 22 de abril. Que no se olvide el Ecuador, por favor. Acabo de escucharle al señor presidente de la Cuadrunari con una vergüenza ajena enorme, justificando lo injustificable, pero les voy a pedir a los amigos, amigas que nos escuchan, que no olviden el nombre del señor y tampoco olviden a quienes votaron anoche 22 de abril. 22 de abril se vuelve a instalar en el imaginario de quienes vivimos en el año 98, 99, todo el neoliberalismo que aplastó y expulsó a 3 millones de ecuatorianos,
Que nadie se olvide de esto, por favor, que nadie se olvide. Me duele en el alma porque en esos años, en el 99, 2000, vivimos una de las experiencias más dramáticas y dolorosas que ha tenido este país, y esto se va a repetir, que no lo olviden. Además, me duele, Andrés, Carla, ver en la lista de quienes votaron algunos ultra izquierdistas, gente que yo consideraba políticamente decente, que tenía memoria, que tenía algún grado de responsabilidad con su propia familia, con su propia historia, con sus pensamientos, gente que se declaraba de izquierda, y a nosotros, a mí, cuando escribía en algún momento me decían que me estoy derechizando, lo cual me espeluzna, de verdad que me espeluzna. Y lamento hablar el día de hoy, 23 de abril, cuando lo interesante sería hablar del Día del Libro, que es una de las cosas que me apasionan, es un día importantísimo. Fuera de este país veo que hay mensajes, que hay referencias, regalos de libros, ahora que se pueden regalar libros vía virtual, vía WhatsApp, vía mensajería, la gente en el mundo regocijándose de Día del Libro, y nosotros teniendo que hablar de estas cosas de una manera pero tan dolorosa, tan vergonzosa, porque acabo de estar escribiendo, por supuesto, me estaba escribiendo con un amigo y me dice, no puedo creer que haya hecho tanto daño el señor Lenín Moreno en 4 años y se haya cambiado absolutamente todo lo que en este país se intentó construir. Yo no diría ni siquiera por el correísmo, ahí quizás hay que hacer algunas diferencias, sino porque era una corriente social, intelectual, académica. Tú conoces, Andrés, a muchos académicos que ahora no dan la cara cuando ocurren estas cosas, y lamento de empezar este programa, sobre todo molesto con lo que acabo de escuchar con el señor presidente de la Cuarunari, que espero algún rato tengan conciencia y sensatez política para entender lo que acaban de hacer. Lo que acaban de hacer en 2 momentos. 1, el 11 de abril, y 2, el día de ayer. El 11 de abril, el Ecuador decidía entre la banca y el país, y anoche Pachacutic, Izquierda Democrática, PCC, AP y Creo decidieron por la banca. Y este es el momento en que tenemos que pensar seriamente. Yo considero que uno de los principales problemas de nuestra sociedad es la memoria, ¿no? Quizá hay que hacer un mea culpa a los periodistas porque no intentamos o no terminamos explicando lo que sucedió o lo que iba a suceder en caso de esta ley de defensa de la dolarización. Porque no es nada nuevo. Digo, si uno se va un poquito al pasado, va a ver que hay un símil bastante claro entre esta ley de defensa de la dolarización y la ley general de instituciones financieras que se aprobó en el gobierno de Sixto Durán Ballén, con Dajic a la cabeza. Y yo creo que ese fue, mejor dicho, hay analistas que aseveran que ese fue el abrebocas para dar paso a ese feriado bancario. En este contexto, ¿coincides conmigo quizá, Orlando, o discrepas en el hecho de que hoy más que nunca necesitamos a medios de comunicación que empiecen a describir y explicar lo que realmente puede suceder con esta ley en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Mira, Andrés, te decía que me recuerda mucho la época del 98, del 99, sobre todo porque yo cubrí de cabo a rabo la constituyente del 98, y ahí a mí ya me olía mal todo lo que se vivía en el Ecuador, y ahora se repite por lo que acabas de mencionar. En ese momento, en esas circunstancias que teníamos en el Ecuador, los medios de comunicación y muchos periodistas reproducían el discurso neoliberal sin conciencia crítica, sin espíritu crítico de lo que venía, y después tuvieron que callarse. Acuérdate que en esas épocas, en el Comercio, en el Universo, había casi que una unanimidad alrededor de este tema, y si tú, en el caso personal, perdón que me ponga por delante, decía algo, te caían a palos, te daban con todo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde sacas eso? El país necesita liberalizar su economía, el país necesita entrar en la corriente mundial que nos está dando nuevas esperanzas. Y después, algunos de ellos me regresaban a ver, hablaban conmigo y no sabían ni cómo explicar eso. Y después, cuando fui al diario Hoy, yo me acuerdo claramente que tenía grandes disputas con algunos editorialistas
y a una señora que ahora escribe por Primicias que seguía defendiendo el neoliberalismo, a pesar de que incluso eso implicaba que a ella, o no sé si a ella con excepción, no le pagaban, o sí le pagaban, pero no se pagaba a los otros porque no había plata, porque estábamos en una situación jodida. Y ahora todo eso se ha reproducido. En las elecciones del 11 de abril vimos una supuesta unanimidad de periodistas, de medios, que además se constituyeron en la ofensiva. Y voy a decir esto con absoluta claridad. Si el señor presidente electo, Guillermo Lasso, se mostraba amable con las mujeres, con los ambientalistas, reunido con los LGBTI, con los indígenas, tenía un discurso amoroso, clamoroso, atento a todas las causas, tenía dos centrodelanteros atroces, Carlos Vera y Rafael Cuesta, que todos los días hacían la goleada del mundo en los medios de comunicación, haciendo tres cosas que me parecen graves. Andrés y Carla y quienes nos escuchan tienen que saber. Primero, mentir sobre muchas cosas. Mentir. Segundo, difamar a personas, diciendo barbaridades y media, no respetando incluso las cosas que bondadosamente, intelectualmente, académicamente tenía el candidato Andrés Arauz, pero lo difamaban, lo ofendían. Y tres, generar una corriente de opinión a partir de fake news. Fíjense que quiero contar una cosa muy rápida nada más. Ayer conversaba con una amiga bastante joven, tendrá entre 19 y 20 años, y ella me dice que votó nulo, pero creo que votó por Lasso por lo que comentaba. Pero ¿saben por qué votó? Porque buena parte de la información que ella consumió, de la cual se alimentó, eran fake news. Por ejemplo, me decía, pero ¿cómo voy a votar por Andrés Arauz si él tiene una declaración en la que dice que Nicolás Maduro es el gran líder y que hay que convertir al Ecuador en Venezuela? Y le pregunto, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Dónde está esa declaración? No, me pasaron un video. No, es que él quiere privatizar todo. Andrés Arauz quiere privatizar. ¿De dónde sacaste eso? Me pasaron un video. Y yo me recuerdo perfectamente que en los días previos al 11 de abril hubo muchos videos manipulados, voces trucadas, que colocaban en la voz de Andrés Arauz barbaridades que llevan a lo que conversábamos el otro día con ustedes, a que la gente reciba una enorme cantidad de información falsa y no tenga capacidad de procesar porque no tiene capacidad crítica. Ha llegado un momento, y yo les recordaba y les recomendaba que leyeran este artículo de Franco Bifo Berardi, sí, La extensión de la mente crítica, que ojalá pudiésemos reproducir en la página de Pichincha Universal también, donde esto que me pasaba ayer con esta chica, efectivamente daba cuenta de una enorme acriticidad, la saturación de la atención social que pone en peligro nuestras habilidades críticas. Eso dice el Bifo Berardi. Es decir, tenemos tanta información falsa además, que la gente toma decisiones a partir de eso, y esas decisiones evidentemente son las que ahora toman gente que supuestamente es de izquierda y apuesta por un modelo neoliberal. A mí me da vergüenza de los votos de Alianza País, de algunos que se declaran todavía de izquierda ahí, me da vergüenza con lo que pasa, pero sí insisto con algo que es lo que me invitaron a conversar. Buena parte, o la gran parte de la responsabilidad son todos esos periodistas y todos esos medios de comunicación que mintieron, difamaron y se hicieron eco de las grandes mentiras que circularon en redes sociales, que ustedes saben, Carla, Andrés y todos los que nos escuchan, que una semana antes, solamente una semana antes de la elección, se bajaron 120 páginas de Facebook donde se difamaba y se mentía. Antes había 252,000 cuentas de Twitter creando tendencias. Y a esta chica le decía, tu opinión no se gesta desde tu perspectiva, sino de la influencia que generan esas 258,000 cuentas de Twitter y las 120 páginas de Facebook. Orlando, pero este es el escenario, esto es la realidad y esto es lo que vivimos y lamentablemente es así. La influencia que tienen los grandes medios de comunicación y las fake news sobre el electorado, en este caso sobre la ciudadanía en general, ¿cómo se puede hacer una contraparte de este fenómeno? ¿Cómo poder llegar a esa gran mayoría y decirles realmente cuál es la verdad?
para que no dejen, justamente para que no se dejen llevar por estas fake news, por estas emocionalidades, por esta campaña del miedo, por todo este aparataje que se ha manifestado en estos días y que ahora se está ya plasmando justamente en estas medidas económicas que está pasando el país. ¿Cómo sacarles la venda a los ojos a la mayoría de las personas que están ahora viendo los grandes medios de comunicación y también las redes sociales? Mira, es una pregunta que tiene una sola respuesta: que se den contra el planeta, que se den contra la realidad. Ahí van a abrir los ojos. Contra el planeta, que se den todo el mundo, los que dijeron todas esas barbaridades, que se den contra el planeta. Por supuesto, los señores Carlos Vera, los señores Rafael Cuesta, los de La Posta, los de Pelagatos, estarán en su nube rosada porque tendrán contratos, publicidad con el gobierno de Guillermo Lasso, evidentemente, pero que el resto del país, la gente irresponsable por no pensar más, por no informarse más, que se den contra el planeta, porque no se puede aceptar que la gente sea tan tonta en algunos casos, no todos, porque hay posiciones y predisposiciones también, pero aquellos que se creyeron las mentiras, aquellos que se creyeron toda esa cantidad de falsedades, que se den contra el planeta. Que mañana, cuando, por ejemplo, una amiga, yo les contaba esta anécdota que también es importante, una amiga que es responsable, que es además sensata en su vida, un señor le dice, préstame $1,000, y le dice, anda, pídele entonces a Guillermo Lasso, vos votaste por él, ahora pídele a él. Y él le responde, pero ¿por qué me tratas así? Porque efectivamente estás necesitando plata ahora, cuando sabes perfectamente que tu voto contribuye a que el señor Lenín Moreno tome las medidas que toma, y todavía me vienen muchas más. Y estas personas, digo, que se den contra el planeta, lastimosamente, que aguanten las consecuencias de la irresponsabilidad, en primer lugar, de no pensar, segundo lugar, de no filtrar la información, de no contrastar la información, y tercero, que dejen de ser irresponsables de ver canales basura, de ver canales como Teleamazonas, como Coavisa, como TC, que le mintieron a la gente. Y además, por otro lado, que ocultaron información. Porque, por ejemplo, las denuncias que hubo de tantos regalos en los pueblos por parte del señor Guillermo Lasso, donde ponían funditas de arroz, shampoos, bolsitos con colores agradables, donde decía Lasso, eso no publicaron, eso no denunciaron. Si hubiesen encontrado una sola fundita de arroz con la cara de Andrés Arauz, estoy seguro que hacían el escándalo. Entonces, cuando tú me haces esas preguntas, no tengo respuestas para creer que los medios de comunicación van a cambiar fácilmente, Carla. Yo lo único que digo es, aguanten las consecuencias, aguanten lo que vienen, y por supuesto nosotros desde acá, haciendo periodismo responsable, siendo críticos, porque yo, desde los años 90 para acá, no he cambiado, pero los señores pelagatos que se creían progresistas y demás, ahí están los responsables de todo eso. Ahí está Carlos Vera que emulaba al Che, que creía ser como el Che. Ahí está el señor siendo empleado del señor Guillermo Lasso, del señor Jaime Nebot. Que no me vengan con cuentos aquellos hipócritas que decían que eran de izquierda y ahora votan por el peor modelo neoliberal y que las consecuencias no las van a pagar ellos. Ellos seguirán viviendo bien. El señor Vera, cobrando los $26,000 en TC, vivirá absolutamente bien. Y la gente de abajo, lo que acaba de decidir el señor de la Corunari, el incremento de los pasajes interprovinciales e intraprovinciales, ¿a quién le afecta? Al señor Carlos Vera, al señor Rafael Cuesta, al señor Luis Eduardo Vivanco, al señor Boscán, al señor Payares, al señor Hernández, al señor Roberto Aguilar. No, a la señora Yamil Nostroza no le va a afectar nunca, nunca les va a afectar, porque ellos ganan muy bien. ¿De quiénes reciben la plata? Por un lado del Estado, a través de los contratos con las empresas del Estado o de los ministerios del Estado, y por otro lado por lo que circula indirectamente de supuestas consultorías. Así que sobre esa pregunta, esa es mi respuesta. Orlando, quisiera retomar algo que planteaste que también me parece importante e interesante, que tiene que ver con esta situación que Bifo Berardi ha calificado como la infoestimulación. Digo, mucho se ha planteado en el discurso de los medios de comunicación el tema de las fake news, el tema de hecho recordé hace poco cuando salió en su momento el secretario de comunicación @ a decir que desde México se orquestaron más de 20 millones de ataques en plena pandemia. Que no es algo nuevo, ¿no? Que no es algo nuevo y que forma parte de lo que otros autores han calificado como infodemia.
Y hay algunos sucesos ahí que describe Bifo, como el tema de esta doble moral que existe al momento de escribir los sucesos, ¿no? Algunos se estigmatiza y se califica como autoritarios, dictadores, etcétera, etcétera, pero cuando hay evidencia tácita de los agentes de inteligencia de los Estados Unidos involucrados en las democracias occidentales o latinoamericanas, ahí no dicen absolutamente nada los medios de comunicación. Y eso sumémosle una campaña de fake news que infoestimula la mente y nubla la capacidad crítica y de discernir de parte de la ciudadanía, por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso también tiene un juego importante en este contexto y termina pasando factura. ¿Cuál sería entonces el desafío periodístico para enfrentar esta problemática? Tenemos conexión, volvemos. Parece que tenemos un problema de conexión del internet de nuestro invitado. Ahí estamos. Ahí está. ¿Escuchaste? Sí, ahí te escuchamos. Ahí estamos. Ya, lo que te iba a decir a propósito de lo que me mencionabas, si me escuchan, me confirman, porfa. Sí. Es estamos. Que, ¿sí me escuchan ahí? Sí, totalmente. Ah, ya, perfecto. Lo que decía es que es tan triste y al mismo tiempo tan paradójico que hay una campaña, y digámoslo así con claridad, una narrativa mediática que donde ellos encuentran problemas es únicamente cuando supuestamente hay miles de cuentas desde México, desde Caracas y de Estados Unidos, pero cuando ellos han sido objeto de análisis de institutos de investigación absolutamente responsables, de investigadores como Julián Macías, donde se prueba de qué manera construían sentido, relatos, narrativas a favor de un candidato, construyendo mentiras. Por ejemplo, 3 puntos claves que hay que entender en la campaña electoral. Empezaron con la campaña de que Andrés Arauz quiere desdolarizar el país. Falso, de falsedad absoluta. Tan es así que en el debate Andrés Arauz le mira a los ojos al señor Guillermo Lasso y le pregunta: ¿usted leyó el artículo? No habrá leído el artículo de Andrés Arauz. Y todos aquellos que ahora se tienen que callar la boca, entre ellos algunos izquierdosos, puros y castos, ideológicos, siempre sacrosantos, siempre, ellos nunca se mojan el poncho, tampoco habrán leído en su momento entonces ese artículo, pero que convalidaron con su silencio y con su complicidad, diciendo que Andrés Arauz quería desdolarizar el país. ¿Qué hicieron para eso? Montaron una campaña de redes impresionante, que empezó desde los primeros días de la primera vuelta incluso, y que terminó en la segunda vuelta. Después dijeron que efectivamente se quería venezolanizar al Ecuador. Montaron la campaña más perversa, más patética, más dolorosa, utilizando a los migrantes venezolanos para eso y trucando videos y voces de Andrés Arauz, como ya les dije que pasó. Y de eso no han hecho nada. Y tercero, además, construyeron la idea perversa y el señor Guillermo Lasso la personificó, diciendo que Lenín Moreno era el continuador del correísmo. Eso es lo peor que pudieron haber dicho, porque ¿quiénes son los ministros del señor Lenín Moreno desde que se viró? Todos los asesores del señor Guillermo Lasso y los ministros socialcristianos. O el señor Mauricio Pozo fue correísta en algún momento. El señor Mauricio Pozo fue candidato a la vicepresidencia de la señora Cintia Viteri en su momento. No se olviden de aquel detalle. Entonces, construyeron la idea de que eran 14 años de desgobierno. No, señores, los 4 últimos años gobernó Jaime Nebot, Guillermo Lasso, y tuvieron de empleado en Carondelet a un señor que es nefasto para la historia de este país, llamado Lenín Moreno Garcés, que me da incluso rabia, me da rasquiña pronunciar su nombre cada vez que lo tengo en la mente, porque efectivamente no tiene sentido ni siquiera para la historia, ni para nadie lo que hizo este señor. Y ahí tuvo de acólitos a personajes nefastos, que por ejemplo, con el caso de la Contraloría, ahora están callados. María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y el señor Pablo Celi. Ellos eran correístas, ellos gobernaron en el gobierno de Rafael Correa tomando decisiones. No, ellos gobernaron 4 años con Lenín Moreno. El caso de Pablo Celi ya lo han hablado, lo que sea, pero ¿por qué salió 2 días después del 11 de abril? El 13 de abril. ¿Por qué si esto estaba desde el 19 de junio del año 2019? La investigación arrancó el 19 de junio
del 2019. ¿Por qué? Porque la detención de él revelaba, primero, que en este gobierno se hicieron cosas de corrupción a favor de empresas vinculadas a los que ganaron las elecciones el 11 de abril. Y segundo, que todo el discurso de la corrupción contra el correísmo era falso, porque el señor Pablo Celi implementó procesos de persecución política a todos los correístas, y ya sabemos para qué era, para callar su propia corrupción. Así que todo eso han convalidado los medios de comunicación, todo eso han dicho los medios de comunicación. Y ahora, yo tuve un programa con Luis Eduardo Vivanco, un debate, y él me decía que los correístas votan con los morenistas. Luis Eduardo, te pido de favor que me cuentes quién votó ayer, los correístas con los morenistas, que nos cuente, por favor. No somos tontos. Pero obviamente él estará tranquilo con esa mentira y seguirá creyendo que Lenín Moreno fue un correísta que gobernó 4 años con el correísmo. Angelita Cuichán nos dice qué tanta verdad, así que te mandan saludos también, Orlando. Ahí podemos hablar entonces de que ya se venía fraguando todo este escenario desde la desaparición de los medios públicos. ¿Y cuál es para ti la importancia de los medios públicos? Lo hemos hablado ya en otras ocasiones también. ¿Cómo ves el futuro de estos medios de aquí en estos 4 años? Mira, lo que va a pasar es lo que te decía que pasaba en los años 90, a principios de este siglo. Va a haber una unanimidad en los medios, los editorialistas seguirán hablando desde las reuniones de almuerzos que mantengan con el presidente Guillermo Lasso. A nosotros no nos invitarán, por supuesto, a esos almuerzos para conversar, como en su momento tampoco nos invitaban para cuestionar algunas políticas que se van aplicando. Los medios públicos son un capítulo maravilloso de la comunicación ecuatoriana. Lastimosamente vino Lenín Moreno, Andrés Michelena, María Paula Romo, Sebastián Roldán y todos los que la colitaron a sepultar una de las grandes aspiraciones, no de la izquierda, ojo, ni siquiera de la izquierda, del progresismo, de cualquier gobierno democrático, porque medios públicos hay en Estados Unidos, hay en Alemania, en Inglaterra, hay en Francia, en España, en Japón, en Canadá, pero aquí son tan democráticos, tan liberales, que lo que primero hacen es eliminar los medios públicos. Eso no tiene ningún sentido. Y me da una tristeza, incluso al punto de llorar, porque esa es una gran lucha de muchos periodistas, de muchos sectores populares también, que pensábamos que en los medios públicos ni siquiera íbamos a tener la oportunidad de trabajar, porque eso no era lo fundamental, sino al menos de construir otros mecanismos, otros procesos, otras herramientas de comunicación para la gente, no para los divos, veras, cuestas y demás, para la gente, para incluso construir procesos de pedagogía periodística, de pedagogía profesional para las nuevas generaciones. ¿Ustedes creen que ahora en esos grandes medios que supuestamente se llaman libres y independientes van a dejar entrar a los estudiantes de la Salesiana, de la Central, a estudiar en esas, a trabajar, a hacer pasantías de ahí? No, no lo van a hacer. Se acaba una gran ilusión de construir espacios de formación profesional, de construcción de nuevas corrientes y de otras narrativas mediáticas para pensar en el país de otra manera. Los indígenas de la CONAIE van a tener espacio, van a tener una señora de sombrero, una luz de Estiván, tendrá puestos en el exterior, como ya sabemos, pero las nuevas generaciones de jóvenes periodistas de la CONAIE van a tener pasantías en el Teleamazonas, en Ecuavisa, en TC. No, señores de la CONAIE, ustedes son tan responsables de ese fracaso político del país como lo son los señores del PCC o de los del CREO. Ellos no van a tener espacio porque esa corriente política ideológica que gana ahora es racista, es xenófoba, es del Opus Dei. Señores, no se olviden de aquel gran detalle. Fíjense que ya empezaron a cambiar el relato después de que ganaron las elecciones. Y yo me pregunto, ¿por qué el señor Guillermo Lasso se va primera visita y quizás la única visita al exterior, se va a Colombia? No, pues, por supuesto, el tema de seguridad. ¿Cuál tema de seguridad? Si es que había tantos convenios y allá tienen 9 bases militares, en Colombia tienen toda la infraestructura para combatir el terrorismo. Y en los últimos casi 5 años, con 9 bases militares, que supuestamente es para controlar el narcotráfico, se incrementó 500% la salida de droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Y hasta ahora, desde la firma de los acuerdos de paz, se han asesinado a 1.200 líderes sociales. Solamente este año se mató a 52 líderes sociales. Y el mismo día
que hacía la visita supuestamente oficial, el señor Guillermo Lasso, a Bogotá, ese mismo día estaba una misión de las Naciones Unidas ahí para revisar los procesos de desapariciones forzosas. El mismo día la misión de las Naciones Unidas estaba ahí. ¿Y qué decían en cambio? Que estaban con el gran demócrata Iván Duque. El señor Guillermo Lasso habla mal de Venezuela. ¿Y qué dice de los 1.200 líderes asesinados y de los 6.000 falsos positivos que son culpa del uribismo? Cero, absolutamente nada. Orlando, quisiera cerrar esta entrevista con una interrogante que forma parte de este diagnóstico que acabamos de realizar, tanto en el ámbito mediático como social y político. ¿Por qué? Ya pasó el Ecuador por un contexto similar en los años 90. Y la pregunta que muchos se hacen entonces, ¿cuál tiene que ser la consigna de los sectores sociales populares y de la organización social? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este contexto los sectores progresistas para resistir la embatida de una nueva ola neoliberal en el país que parece prolongarse unos 8 años más, según lo que tú acabas de señalar? Esa es una gran pregunta que yo creo que tenía respuestas de varios tipos, incluso desde el correísmo y desde otros sectores. A mí me parece que uno de los fundamentos principales de la corriente progresista es la organización seria, responsable, para no tener asambleístas que después se venden a cualquier cosa. Porque algunos asambleístas de Alianza País que ahora están ahí, y no quiero mencionar los nombres porque me voy a morir de las ideas peor de lo que ya estoy, se declaraban de izquierda, y ellos son los responsables de todo lo que está pasando también. Entonces, en primer lugar, una organización seria, responsable, una capacitación fuerte, tenaz, incluso muy disciplinada, para que tengamos cuadros responsables y también cuadros que puedan disputar ese relato. Y otra cosa fundamental, Andrés y Carla, que me parece clave, y esto lo hemos conversado con ustedes, que los periodistas también nos organicemos, que nos dejemos de pendejadas, de egos y de vanidades, porque hay algunitos por ahí que se creen tan puros y castos, pero a la hora de la verdad, cuando se quieren juntar para sacar adelante una vaina, ¿cuánto gano? ¿Cuánto me pagan? Así. Pero estás desempleado. Sí, estás desempleado. Entonces trabajemos juntos, hagamos cosas juntos. No, que va. Entonces hay unos egoísmos, hay unas vanidades también entre los periodistas que son horribles. Es decir, me dan vergüenza porque ni siquiera hacen buen periodismo, pero a la hora de la verdad creen que solamente es un problema de sueldo. No, aquí es un problema de conciencia, de crear medios de comunicación, de hacer cooperativas de periodismo, porque la disputa ya no está en la asamblea, no está en Carondelet, no está en la Plaza Grande, está en los espacios mediáticos. Por eso quería hablar también hoy día, después de todo esto, porque esta disputa está ahí, y ojalá quienes nos escuchan no solamente comprendan que esto es una expresión de rabia, de morderme la boca, los labios, la lengua, de lo que significa a lo que le va a pasar a este país. Porque te digo con franqueza, Andrés y Carla, les digo de verdad, ya uno se puede retirar, uno tiene edad como para, ya digamos, retirarse, ya pasó. Y las nuevas generaciones, quienes estudiaron periodismo y pasan 2, 3 años sin empleo ahora, quienes salen de las facultades hoy día de periodismo, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Con qué expectativa de vida se están forjando su futuro? No tienen ninguna expectativa de vida, no tienen expectativa de trabajo, no les van a dar trabajo si son de izquierda, no les van a dar trabajo si tienen una postura humanista y progresista, no les van a dar. Entonces, ¿qué nos toca? Unirnos, hacer cooperativas, hacer medios de comunicación propios, luchar, pensar, y fundamentalmente pensar, porque esos periodistas que apoyan ahora el neoliberalismo y se acomodan ahí, lo único que tenían que hacer, la única obligación que tiene todo periodista es pensar, y pensar críticamente sobre lo que está pasando en este país. Que lean a Berardi, algunos de esos ni siquiera habrán leído a Berardi, que no podemos decir que sea el filósofo bolivariano ni nada, pero sí tiene cosas como lo que acabo de mencionar. Es decir, buena parte de la responsabilidad que cargamos también en los medios de comunicación es que no hemos sido suficientemente críticos y autocríticos con hacer las cosas adecuadamente para poder enfrentar esta postura. Es decir, callarnos ante las barbaridades de un Martín Pallares. ¿Cómo nos vamos a callar, pues? Ese señor no piensa, es lo único que tiene odio y tiene veneno en las venas. Es lo único que tiene. No ha pensado y se declaraba de izquierda, progresista. Qué pena, además, que su abuelo haya sido Benjamín Carrión. Qué vergüenza me da que él no haya heredado al menos un gramo de neurona de lo que significaba tener a un pensador de la naturaleza de Benjamín Carrión. Y lo digo en la cara cuantas veces sean necesarias, porque dan vergüenza. Esos periodistas dan vergüenza. Y los otros, que
que construyan nuevos medios, que construyan nuevos relatos, que enfrenten esta disputa, pero que enfrenten con responsabilidad y sobre todo con una palabra que no puede olvidarse a nadie, es con dignidad.